solo por un espacio corto de tiempo. Que pueda mantenerse ahí en ese... Hay un ambiente de luz en medio de la adoración. Y quiero que pueda disfrutar de ese ambiente, de esa atmósfera, porque fuimos creados para un ambiente como este. Y que pueda su espíritu interactuar con el ambiente, la atmósfera de luz que hay en este lugar. Yo no ceso de escuchar el ambiente permeado, porque hay un momento en el que el cielo responde a la tierra y el cántico del Padre se hace escuchar en la tierra. Y el salmista dijo: y puso un cántico nuevo en mi boca. Y los que lo vieron se estremecieron. Porque hay un momento donde el cántico del Señor es emitido por los santos. Y yo quiero que allí donde está usted pueda meditar en la grandeza del poder inmensurable del Señor operando en medio de nosotros, en medio de este ambiente de luz. No es improvisación, sino obedecer a la voz del Espíritu y entender que un momento como este puede alterar destino, alterar el curso, quizás de decisiones, de cosas que se daban por sentadas. Pero cuando accedemos por una puerta que se abre, es una puerta oportuna, es una puerta para poder entrar en otro espacio, otra dimensión, y eso sucede mientras adoramos. Quiero que levante sus manos al cielo. No es que no hayamos adorado o alabado lo suficiente, es solamente ser congruente y obediente a lo que el Espíritu de Dios dicta y opera en medio de este ambiente de luz. Hay gente siendo traspasada, gente siendo sanada en este mismo momento por el poder de la luz. Y bajo el sonido, Dios eterno, de lo que el cielo destila sobre la tierra, Dios santo, hay un cántico nuevo, hay un cántico nuevo, hay un cántico nuevo en la boca de los hijos, Dios, de los apasionados. Así lo declaramos. Deja que tu espíritu se sumerja en las aguas. Deja que tu espíritu participe del poder, del ambiente, de la atmósfera de luz que hay en este lugar. Ráfagas de luz, Padre eterno.
Tu luz que nos envuelve, tu luz que nos imparte poder, gracia, tu luz que nos imparte vida, eterno Dios, envuélvenos en este ambiente, Padre eterno. Y esa misma matriz de luz que nos dio vida, Padre, y que nos catapultó, que nos empujó, que nos hizo, Padre eterno, entrar en la creación, Padre eterno. Yo declaro que desde ese mismo ambiente, Padre eterno, somos nutridos con el poder de la luz, Padre, que hay en medio de este lugar. Luz que imparte gozo, luz que imparte sanidad, luz que imparte fuerza, que restaura, que renueva, que nos abraza, que nos envuelve, Padre eterno. Lo gustamos, pero también lo vemos. Yo dije, hay gente aquí que está siendo sanada. Quizás habían personas con diagnósticos no favorables, pero hay un poder y una dimensión de luz del Padre que está impartiendo orden, que está impartiendo sanidad, que está impartiendo en este mismo momento virtud y poder sanador. Levante sus manos al cielo, abrácelo, sumérjase en el manantial de luz. Arrebate, beba su porción, sáciese y permita que el agua y la luz restauren su potencia, su vigor, su fuerza para seguir. Levante sus manos al cielo. Por un minuto más. Fuimos creados para la luz. Fuimos creados para el ambiente de la luz, para el ámbito de la luz. Y tu gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza, Señor Dios eterno. Y el resplandor es el de la luz brillante, donde se esconde el poder del Altísimo. Ambiente de luz. Ambiente de luz que ordena, que disipa sombras de muerte, que disipa enfermedad, que disipa caos, que disipa sequedad, que nutre, que imparte, que infunde, Padre eterno, vida, para que lo que tú has dicho germine.
Yo declaro que donde hay semillas proféticas, Dios, palabras, promesas, pactos, Dios eterno, que se habían tirado por tierra como que no más acontecerían, yo declaro bajo la virtud de la luz, Padre eterno, que es permeado con vida, Dios eterno, el suelo, la semilla, las vidas, Padre. Los vientres son permeados con vida, Padre Santo. Los vientres espirituales, Santo Dios, para dar a luz lo que tú has dicho que tiene que nacer y ser dado a luz, Padre eterno. Lo declaramos bajo ambiente de luz, bajo ambiente de luz, bajo ambiente de luz, lo declaramos, eterno Dios. Dirista brenda rajale bajaresto sabrendesh atabrazo ble amé tarinda raprostebra braja les tebraja se. Te adoramos, te exaltamos. Perdóneme por romper el protocolo. Gadiel, siga tocando. Dios le ha entregado a usted llaves para abrir accesos, porque es el misterio, la capacidad y lo potenciado que hay en la ejecución de los tañedores, capacidad para irrumpir ambientes. Y yo escucho la voz del Señor decir: vienen días y ya es el día donde voy a trastornar aún más. Y yo escucho la palabra Naví, que es una palabra hebrea que habla de lo profético, brotando, saltando como una fuente. Y yo escucho la voz del Señor así, decir, y tal como dijo el salmista, cuando él dijo: rebosa mi corazón con palabra y cántico de amor, y mi lengua es como la pluma de un escribiente ligero. Así, de esa misma forma, escucho la voz del Señor decir, será la activación y será la operación del fluir que rebosará desde tu interior, y el instrumento estará conectado. Es como que usted y el instrumento y las cuerdas serán uno solo, y entonces va a interpretar, a generar el sonido para cambio de ambientes, para irrumpir en ambientes y transformación de atmósferas. Y yo lo veo en casa y lo veo operando en casa, pero lo haga hacer, dice, en casa, pero también en medio de ambientes como este. Vendrán tiempos en los que voy a irrumpir llaves. Cada nota ejecutada, cada círculo será como llaves para accesos específicos, para momentos específicos. Padre eterno, yo declaro que aún el sonido del cielo lo está envolviendo y también traspasando. Es sonido, pero también es luz, Padre eterno, que en la región de su espíritu, Dios Padre, yo hablo a la creatividad de este hombre, Dios, a la región, Dios Padre, del espíritu, Dios, llamada creatividad, Dios eterno. Ahí yo hablo, Padre eterno, para que la creatividad del Dios Altísimo, la creatividad del Espíritu, Dios, opere desde esa región, Padre, para que Él ejecute a través de los sentidos, Dios Padre, a través de sus dedos y a través, Padre eterno, de su alma, interprete lo que su espíritu, que pueda decodificar, Dios Santo, lo que su espíritu recibe en esencia y sustancia, para transmitirlo, Dios, auditivamente, Dios, al oído de los santos, Dios. Lo declaro en el nombre de Jesús.
Yo dije, hay un ambiente de luz. Y podríamos seguir. Yo quisiera no parar, pero sé que debo hacerlo. Podríamos seguir. Y Dios seguiría operando. Él lo está haciendo. Y lo va a seguir haciendo en medio de este lugar. Si puede tomar su asiento. Qué maravilloso es el Señor. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza en la ciudad del gran Dios. Allí exaltamos y cantamos aleluya. Dios es poderoso y yo sé que estamos en medio de un tiempo maravilloso de júbilo, de alegría. Decía la profeta Tami, lo hemos resaltado durante los últimos 2 días, en medio de una época, de una temporada, que si bien dentro de nuestro calendario gregoriano, el calendario por el cual nos regimos los hombres en medio de la mayoría de las naciones, estamos siendo congruentes con una época, con una fiesta, con una convocatoria divina, porque las fiestas del Señor son convocatorias divinas, son convocatorias de Dios. Es la voz, el chofar del cielo llamando a los entendidos a subir. Y para Israel era una comisión, era un comando del cielo que debían de subir, peregrinar desde los 4 puntos cardinales de la nación. Pero no era solamente una interacción espiritual, sino que lo que pretendía era impregnar el diario vivir. La vida diaria transcurría de fiesta en fiesta. Y es que en el Señor, aunque hay aflicciones en la vida, porque Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces en el Señor la vida transcurre, y esos festivales marcados a lo largo de 7 meses, ese calendario, realmente que el deseo de Dios era marcar y hablar proféticamente de su plan de redención y lo que ocurre en la vida del que es salvo, comenzando desde el momento de acercarnos a la cruz y reconocer que el Cordero de Dios es la única solución, es el camino, es la verdad, es la vida que lleva al Padre. Y luego entender entonces que murió, que resucitó, y entender que el Espíritu de Dios, el otro también consolador, es enviado a nosotros, y Él hace viva esa experiencia de salvación y nos guía, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, dice. Y entender entonces que ellos pasaban por un Pentecostés también, y luego entender que se entraba en esta época del final del ciclo agrícola, cuando el verano había terminado. Entonces la cosecha final estaba lista en el pueblo de Israel. Y yo quiero leerle una porción de la escritura, porque ahí quiero comenzar en esta mañana. Un verso que yo sé que ustedes lo conocen, el apóstol Mario Amán lo ha dicho, la profeta Tamaís también. Pero quiero comenzar leyendo ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 15 al 17, y quiero que leamos en la Nueva Versión Internacional, porque hay una frase allí, una oración con la que cierra el verso 15, que calza y empata muy bien con algo que yo voy a estar hablando en esta mañana. Pero quiero partir de este fundamento, un verso que ya conocemos. Dice así la palabra de Dios: durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor a Jehová tu Dios, en el lugar que Él elija, pues Jehová tu Dios te bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. Me gusta eso. No dice un pedazo de alegría, no dice un poquito de alegría, y tu alegría será completa. Yo quiero que usted diga:
alegría completa. Cuando algo está completo, usted va al dealer y no compra un pedazo de carro, compra un carro completo. Y entonces aquí dice, y tu alegría será completa. Ellos celebraban que Dios les había bendecido, pero yo entiendo por la luz que veo en esta palabra que ellos iban porque entonces también Dios iba a bendecir toda la cosecha que habían recogido y el fruto de su mano. Ya habían sido bendecidos, pero venían para ser bendecidos, habilitados, porque sabe usted que el hecho de ser bendecido es ser habilitado, comisionado por Dios con recurso divino, no con dinero, sino habilitado con una palabra para que entonces te vaya bien en el ciclo nuevo que inicias. 7 días. Entonces ellos se presentaban, luego dice 3 veces al año, todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas, o sea, la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y de tabernáculos. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor. Había bendición, pero venían entonces para traer delante del Señor una ofrenda para ser bendecidos. Yo quiero comenzar diciendo algo muy importante. 7 días, no es mi tema, no voy a hablar de eso a fondo, pero después de un día 7 hay un día ¿qué? Un día 8. Lógico, me dirá usted. Claro, así de práctico y el sentido común me lo dice. Hay un número 8. Y en la escritura, en la Biblia, el número 8, en el 8 hay un principio marcado, que cuando vemos la revelación que a lo largo de la escritura desde el Génesis, el número 8 marca una ley, y es la ley de los nuevos comienzos, las nuevas oportunidades. Entonces, luego de haber terminado esta fiesta, el tabernáculo encierra y trae consigo entonces el anuncio de un nuevo comienzo, de una nueva estación, una nueva oportunidad. Podríamos decir que oficialmente con esta fiesta se estaba sellando el ciclo, se estaba terminando un ciclo que había culminado meses atrás y ahora se estaban preparando para una nueva estación. Yo quiero que diga conmigo, en tabernáculos se cierra un ciclo y se abre un nuevo ciclo. Yo tengo una palabra para ustedes referente a eso. Y estoy esperando en mi espíritu terminar de comprenderla para poderla hablar. Pero no pierda de vista, en el 8 hay un nuevo comienzo. Una semana tiene 7 días y luego el 8º día es una nueva semana. En el día 8 se circuncidaban a todo hijo varón, declarando un pacto. 8 habían en el arca de Noé, marcando un nuevo comienzo. En un día 8, diríamos, Jesús resucita. Y así entonces el número 8 marca. David era el 8º hijo que marcaba una nueva temporada. Y así usted encontrará en la escritura 8 resurrecciones hay establecidas o habladas, documentadas en la escritura, en el Antiguo Testamento. Y el número 8 entonces habla de un nuevo comienzo. Pero yo no voy a hablar de eso, el tema es muy extenso, no es allí donde quiero hablar. Solamente quiero que usted entienda que proféticamente entonces ellos estaban entrando en una nueva estación, una nueva temporada. Se estaban preparando, se presentaban entonces para ser bendecidos, habilitados para una nueva temporada. El año civil, diríamos, según la tradición, apenas estaba comenzando
también, pero agrícolamente la vida que era en torno a ese calendario, a esas festividades que Dios había dictado, estaba llegando al fin un ciclo para comenzar un nuevo ciclo. Por eso entonces cuando llegaba el final del verano, entonces la cosecha estaba lista. Los dedos ágiles de aquellos recolectores comenzaban a cortar las uvas de las vides, porque habían varios árboles que florecían meses atrás, pero que su cosecha estaba lista hasta este momento, al final del verano, entrando al otoño, ahí en la fiesta de tabernáculos. Entonces los dedos ágiles comenzaban a recolectar de las vides, o sea, la planta donde crecen los racimos de uva. Los dedos ágiles comenzaban a cortar los racimos de las vides. Parte de la cosecha se colocaba al sol para que se volviera lo que usted conoce, se volviera pasas dulces para disfrutar. Pero otra parte de la cosecha se colocaba también en grandes tinas en la tierra. Se trituraba entonces la uva para poder producir vino. El jugo de aquellas uvas se colocaba en grandes tinas, y entonces aquellas tinas se colocaban en la tierra para que pudiese fermentar y producir vino. Y aquel vino tenía que ser puesto, como dijo Jesús también en otra parte: no se pone vino nuevo en odres viejos. Entonces cuando uno lee todo eso, todo lo va conectando, porque el vino nuevo solamente estaba presente y se producía en tabernáculos, la vendimia. Y un odre nuevo habla, no voy a hablar tampoco de eso, Jesús ya lo enseñó, pero un odre nuevo habla de mentalidad nueva. Mire, nuevo también, otra vez vamos a lo nuevo. Entonces, mentalidad nueva. Un odre nuevo no es que el viejo se desechaba, no, se renovaban algunos de los odres. ¿Y cómo cree usted que se renovaban los odres? Se sumergían en agua y en aceite para suavizar lo seco, lo rugoso que tenía aquel recipiente, porque un odre, hermanos, era una bolsa hecha del cuero, de la piel del cabrito, del animal, que se ponía, se le sacaba todo de adentro, se ponía, entonces se preparaba, y allí se guardaba el vino nuevo. Porque si el vino nuevo se ponía en odres viejos, el vino lo hincha el odre y se echaba a perder. Y nadie quiere echar a perder, ¿verdad?, la producción, el producto de lo que tanto había costado. Entonces, odres nuevos, diga conmigo, habla de mentalidad nueva. Nuevas formas de hacer las cosas, nueva forma de pensar. Renovar mi pacto con Dios, renovar mi forma de pensar, porque estamos en una dinámica constante. Pero tampoco es mi tema hablar de nuevos odres en esta mañana. De eso podrán hablar sus pastores después, en otro momento. Pero entonces había vino nuevo. Se preparaba, había vino nuevo. Ese vino, hermanos, servía, ese vino nuevo exclusivamente servía en medio de los 7 días, porque para los 7 días, yo he dicho todo durante toda esta jornada, se traía en un recipiente desde el estanque de Siloé, se traía suficiente agua el primer día de la fiesta para que durara 7 días, y cada día se derramaba agua y vino. Agua y vino se derramaba, dándole gracias a Dios por la provisión de lluvia que habían tenido para la cosecha. Pero aquel vino también se derramaba diciendo: gracias, Señor, porque este vino lo tenemos y es señal de tu provisión, es señal de tu bendición, es señal de que tú has estado con nosotros durante este ciclo. Lo derramaban y pedían entonces por la nueva cosecha que vendría en el nuevo ciclo, lluvia para esa nueva cosecha. El vino entonces, hermanos, es tipo, como lo dice David, el vino alegra el corazón. El vino es tipo y figura de pacto, de la sangre del cordero. Es tipo y figura de la bendición de Dios, porque es producto de la fruta de la vid. Y qué bien, ¿verdad?, que Jesús se compara con una vid y nosotros somos ramas donde crece, ¿verdad? Ya usted va a ver por dónde vamos a hilar todo. Entonces el vino se derramaba para dar gracias por la bendición. Había alegría, había extremado gozo, porque Dios dijo: para que su alegría sea
completa. Estaban alegres, claro, porque había cosecha, pero hay un nivel mayor todavía, como lo dije el primer día, de donde todo esto surgió, porque Habacuc dijo: pero aunque un día no hubiese, con todo y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Óigame, ¿no es eso gozo completo? Saber que aunque no tenga nada, sigo en gozo. Y usted se estará preguntando: ¿y por dónde va el profeta? ¿Cómo le pueden decir a alguien que siempre esté gozoso, que siempre esté alegre? ¿Cómo le pueden decir? O sea, ¿cómo Dios puede solicitar algo? Y usted dirá: yo no me puedo andar riendo todo el tiempo. Riendo no, pero gozoso sí. Y yo quiero hablar, y voy a hablar en los siguientes minutos, voy a hablar cómo se produce ese gozo completo, continuo. Porque dijo: y estaréis verdaderamente gozosos, alegres. No dijo felices, porque felicidad no es lo mismo que gozo. Pero sigo entonces. El Salmo 104:15, apúntelo ahí. Entonces habla de que el vino es tipo de alegría, porque el vino alegra el corazón del hombre, dice la Escritura. Y no hablo de juguito, hablo de vino, porque ellos lo que tenían era vino. Y no hablo del abuso de él, porque nadie abusaba para emborracharse, no. Se alegraba el corazón se alegra con el vino, decía el salmista. Cada familia entonces se unía en la recolección del fruto de la tierra, incluso los niños participaban y había entonces toda una algarabía por la bendición, por el fruto que Dios había proporcionado para su pueblo. Los niños se esforzaban en llenar entonces las cestas de gran tamaño con higos, con dátiles. Entonces las higueras habían dado su fruto, porque la higuera daba un fruto temprano allá por el tiempo de Pascua, pero la gran cosecha de higos era también allá en el tiempo de tabernáculos. Y con eso se preparaban dulces, se preparaban postres, deliciosos pasteles con los higos. Ellos estaban llenos de bendición, pero entonces se sentía la fragancia de las manzanas en los árboles también, las cuales eran tomadas para preparar también producto de ello. Pero qué decir también de los olivos. Los olivos estaban cargados de aceitunas negras, y entonces las aceitunas se tomaban de los árboles de olivo para esta temporada, y entonces se ponía las aceitunas en la prensa de aceite para tener nuevo aceite que servía como combustible para las lámparas, o sea, para tener luz. Aceite que servía como para preparar ungüento medicinal para poner sobre las heridas para confortar. Qué maravilloso, ¿verdad? En todo eso hay tipo y figura profética, pero no me queda tiempo de hablar de todo eso. Pero aceite que también habla de una nueva dosificación de potencia del Espíritu de Dios para aquellos, porque todo es tipo y figura, potencia renovada del Espíritu en aquellos que estamos en el Señor. ¿No es eso maravilloso? Quiero quedarme entonces por acá, ponerle entonces este contexto. Era la vendimia, aceite de los olivos. David decía: mas yo soy como un olivo plantado en la casa del Señor, y ahí floreceré. Por ahí le doy otra arista, porque yo tengo un documento bien extenso de todo esto, pero no lo preparé para venir a hablarlo todo aquí, sino para irlo desenvolviendo en su momento. Luego hablábamos de vino que procede de las uvas, que es tipo, ¿qué dijimos? De gozo, alegría, bendición y pacto. El pacto de Dios de traer nueva lluvia continuamente siempre que estamos en Él. Y hablábamos también de los higos, y entonces yo me puse a indagar y dije: Señor, ¿y será que cuando la higuera de la cual esperabas fruto, porque él quería fruto, nadie viene a pedir, a querer tomar fruto de un árbol cuando no es el tiempo? Y dije yo, en la de menos, o era el tiempo donde tenía que tener el primer fruto, o era el tiempo donde tenía que estar llena de fruto esa higuera, que era como en tabernáculos. Todas esas cosas comencé a verlas con una gran claridad,
porque el higo habla de una vida fructífera, de la dulzura. Por eso decía el salmista, probad y ved cuán dulce y delicioso es el Señor. Pero yo le dije, quiero ponerle todo este contexto entonces, porque ahora usted entiende, ¿verdad? Porque ellos estaban alegres, porque tenían la casa llena de manzanas, la casa llena de higos para preparar pasteles, para preparar postres para la familia. Tenían las tinajas llenas de aceite, aceite que servía de combustible para las lámparas, aceite que servía para preparar ungüentos, para traer sanidad. Cuando alguien se raspaba sería, entonces tenía ungüento, porque en esta vida nos raspamos, en esta vida nos llevamos unos buenos tropezones, pero hay aceite, ungüento del Espíritu para los que estamos en el Señor. Había aceite, había vino, había higos. Me quedo allí. Pero yo vuelvo entonces a lo que hablábamos al principio. Volvamos a Deuteronomio. Y tendréis alegría completa. Otras versiones dice, y estaréis verdaderamente alegres, gozosos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo Dios me puede pedir? Porque en el Nuevo Testamento, Pablo también lo dijo, regocíjense, dice, y dice regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense en el Señor. El profeta Habacuc dijo, aunque no haya producto en las vides, como en una temporada en esta, lo lleva más adelante proféticamente y dijo, pero vendrá un tiempo donde con todo y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo le hago una pregunta entonces, ¿será tan cruel Dios que nos pide? ¿O cómo podría Dios pedir algo? ¿Qué crueldad sería pedir algo que no se puede alcanzar? Sin embargo, yo quiero en esta mañana entonces hablar de algo que se deriva de una arista que es producto de esta fiesta, de un mandato, porque es un mandato, es un imperativo y es un anuncio de Dios, y dijo, y estaréis verdaderamente alegres. Estaréis verdaderamente gozosos. Así que yo quiero entonces llevarle a algo maravilloso, una plática que Jesús estaba teniendo con sus discípulos. Quería contarle todo esto para que usted pueda entender que era un tiempo de vendimia, un tiempo de cosecha, un tiempo de recoger los nuevos frutos. Usted ya entiende por qué estaban alegres, pero yo me pregunto, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo es posible esto de estar verdaderamente alegres? Porque usted me dirá, pero es que ellos estaban alegres porque, claro, si usted lo acaba de decir, las cestas estaban llenas de uvas, de manzanas, de higos, tenían aceite, tenían provisión, tenían de todo. Pero entonces yo le llevo al otro extremo. Pero ¿cómo es que Habacuc entonces me dice que aunque también esto no esté? Porque alguien podría decirme esta mañana, es que estaban alegres porque tenían de todo. Pero el profeta, Dios lo lleva a una dimensión más alta y madura y dice, pero hay incluso un estatus, una dimensión en la cual se puede seguir teniendo gozo completo a pesar de que las circunstancias a mi alrededor parecieran no ser favorables. ¿Cómo se logra eso? Porque yo me pregunté, Señor, ¿y cómo pides algo? ¿Cómo vas a pedir algo que no se puede lograr? Yo le pregunto a usted, ¿se podrá estar? Y tal vez usted me dirá, no, claro que sí, pero ¿cómo? Entonces quiero llevarlo y hablar en esta mañana no de cualquier tipo de gozo. Yo quiero hablar de el gozo del Señor. El gozo del Señor, porque no es el suyo ni el mío, es el del Señor. Y yo quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 15, versículo 11. Juan capítulo 15, versículo 11. Nos vamos a remontar en el libro de Juan
hemos ido durante estos días, hemos estado en el capítulo 7, hemos estado en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Transcurre esa fiesta de tabernáculos y nos vamos más adelante en el ministerio de Jesús. Y nos vamos a ubicar, aunque no es la temporada, pero encontramos en esta festividad que tiempo más adelante Jesús está celebrando, que se celebraba en Israel. Ya él estaba entonces en vísperas de ir a la cruz. Jesús es un ser humano completo, total, que sentía de carne y hueso como usted y como yo, la deidad habitando. Jesús, hombre, pero también Dios, sentía como usted y como yo. Se afligió en el huerto de Getsemaní, en el lugar donde era la fábrica de aceite de olivo. Se afligió y le dijo: Padre, yo como que no quisiera, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Era tan extenuante la fatiga, podríamos decir, psicológica, que dice la palabra que hasta como que sudó sangre. Y dicen los expertos que en un estado así es porque se tiene que estar altamente estresado, podríamos decir, físicamente hablando. Aunque él es Dios, sentía, le iban a doler los clavos, le iban a doler todos los latigazos, le iba a doler todo, porque él molido fue por nuestras transgresiones. Hicieron carne molida de su espalda. Y está Jesús entonces cenando con sus discípulos, dice Juan 15:11, estaban cenando, habían cenado ya. Y en esas pláticas que se tiene, una plática de entremesa, después de sobremesa, perdón, que es lo que conocemos como postre. En Sudamérica hay países que uno después de que come y dice la cartilla sobremesa, y un día sobremesa, ¿qué será sobremesa? Entonces es el postre. Estaban ya por tomar el postre, y en medio de esas pláticas nosotros lo podríamos poner como que habían ya cenado, estaban bebiéndose un cafecito o un té, estaban platicando en la mesa, y Jesús nos deja entonces una gran perla. Nos termina de desenvolver aquello que Dios viene diciendo: y estarán verdaderamente alegres, y estarán totalmente alegres, porque mire lo que dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea, ¿qué dice? Léalo conmigo, Juan capítulo 15 verso 11. Me parece que no están en la misma página conmigo. ¿Sí está? Léalo conmigo. Entonces dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea, ¿qué? Completo. Dice la Reina Valera 2015, gozo completo. Ahora, Jesús no está hablando de cualquier gozo. Está diciendo: para que este gozo que tengo yo ahora mismo, que estoy por ser sacrificado, molido. Él sabía lo que venía. ¿Cómo puede estar una persona, diría usted, tan fresco como la lechuga? ¿Cómo puede alguien estar sentado a la mesa? No se la crea. Estaba angustiado por lo que él pasa allá en el Getsemaní. Sabía que la hora había llegado. Sabía que ahí en la mesa estaba el que lo iba a traicionar. En unas cuantas horas más el asunto ahí iba a haber cambiado. Iba a sufrir latigazos, sería coronado con espinas, sería clavado, sería traspasado por una lanza. Todo eso, ¿cómo puede estar? Yo leía en la literatura de mi colegio, se leía un libro, yo no sé si usted lo leyó, que decía Crónicas de una muerte anunciada. Y esto calza, son crónicas. Ya su muerte estaba anunciada, profetizada, él sabía lo que venía. Y le dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. No un pedazo de gozo. Y está hablando del gozo de él, no cualquier gozo. Ahora, ¿qué gozo es? Luego de aquella cena, entonces, previo al día de Pascua, la fecha en que estaba ya estipulado que él debía ser sacrificado como el Cordero de Dios, estaban allí en esa plática de sobremesa, tomándose el postre, el cafecito, el té. Yo no sé cuáles eran los postres en Israel, pero lo vamos a traer a nuestro tiempo. Estaban ahí platicando,
y les dice estas cosas. Yo le hago una pregunta, después vamos a ver de qué cosas, porque de qué habrán hablado. Estas cosas les he hablado. Y usted dirá, ¿cómo me lee un versículo sin decirme de qué cosas habían hablado? ¿Será que se puede saber? Claro que podemos saber, pero primero yo quiero en esta mañana brevemente, así rápido, porque vamos a ir rápido, yo voy a ser breve, pero quiero dejar esta perla que Jesús el Maestro nos deja. Está a punto de ser entregado. Ya ha pasado aquel tabernáculo del que hemos venido hablando en Juan 7, 8 y 9. Ya ha pasado. Ahora estamos aquí otra vez en el ciclo, en una fiesta de Pascua que se avecina, de panes sin levadura, y Jesús tiene esta maravillosa plática. Pero yo quiero preguntarle, definamos el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo al que el Señor se refiere. Si no antes, entonces leer también Juan 17, 13, en aquella intercesión que estaba teniendo Jesús con el Padre. Él dice, pero ahora, Padre, yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Mire qué maravilloso. Otra vez, gozo completo. ¿Usted cree que alguna oración o intercesión, porque estaba haciendo una intercesión profética Jesús, usted cree que alguna oración de Jesús era solo porque no tenía nada que hablar y de qué orar? Créame que hizo una intercesión para marcarnos, para etiquetarnos con ese gozo. Y esto dice, hablo ahora aquí, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Jesús no hablaba solo por hablar. Él es el verbo, Él es la palabra viviente, Él es la sustancia de vida, Él es la luz, Él es el que da origen a todas las cosas, por medio de quién y para quién fue hecho todo. Él es el verbo que estaba en el principio, Él es el que actuó, ejecutó el pensamiento, Él es la expresión completa y exhaustiva del Padre. Él es los brazos del Padre tocando al hombre aquí en la tierra. Y entonces Jesús está allí y dice, Padre, yo voy a ti, pero esto lo hablo aquí en el mundo para que mi gozo esté en ellos y sea completo. Dígale a la persona que está a su lado, hay un gozo completo que es el gozo de Jesús que está en nosotros. No es que estará, Él pidió para que mi gozo, dice, completo esté en ellos mismos. Quiero rápidamente definir. El concepto de gozo en la Biblia va más allá, hermanos, de una emoción pasajera. No es andarse riendo todo el tiempo. De hecho, yo dudaría de una persona que todo el tiempo se está riendo. Hasta a uno hasta le causa sospecha, porque uno dice, ¿y será que es completo? ¿O qué se traerá que se ríe y se ríe y se ríe? Porque cuando alguien se ríe y se ríe y se ríe, yo de niño decíamos, ¿será que es tontito? Decía uno. Porque se ríe y se ríe y se ríe. Algo esconde quien siempre se está riendo. Pero es más que una emoción pasajera. El gozo al que hace referencia la Biblia, hermanos, es un estado profundo. Escuche bien, estado profundo, desde lo más profundo en el interior, de satisfacción, paz y esperanza, que proviene, ¿sabe de dónde? De una relación de amistad con Dios, que proviene de estar confiado en su carácter, que es inmutable porque Él no cambia, Él es el mismo siempre. Y esa característica de Él, esa perfección, el ser inmutable, me asegura que Él es amor que no cambia, siempre me va a amar. Si es misericordioso, me asegura que Él extiende su misericordia siempre. Por eso a través del profeta dijo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Él no cambia. Quiere decir que Él siempre es santo, Él siempre es proveedor. Entonces esa satisfacción, esa paz, esa esperanza que tenemos, porque eso es gozo,
bíblicamente hablando, no es andarse riendo todo el tiempo y saltar de felicidad si la casa se le quemó. Pero aunque la casa se le queme, aunque se haya ido a bancarrota, usted sigue reposado, usted sigue con esperanza, lleno de paz, porque sabe que hay un Dios, como dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová enaltecido, porque Él te vuelve a brindar la potencia para volverlo a hacer. Porque descansamos ¿en qué? En una relación de amistad con Él, en su carácter y en sus promesas, que también son inmutables. Si Él es inmutable, inmutable es su palabra, no cambia de parecer, como nosotros los hombres, que hoy podríamos haber dicho sí y mañana botamos al suelo ese sí. Él no, Él no. Entonces, repito, gozo, bíblicamente hablando, hace referencia a un profundo estado de satisfacción, paz y esperanza que proviene de estar en la relación correcta con Dios, una relación de amistad, que proviene de conocer su carácter y de sus promesas. Eso es gozo. Saber que aunque estoy hoy de la patada, hay promesa. Hay palabra. ¿Quién tiene una palabra de Dios? Palabra profética que Dios ha hablado acerca de ti, tu casa y tus generaciones. Su carácter. Su carácter. Yo escuchaba del Señor decir, apóstol Mario Amán y profeta Tami, lo tengo muy claro en mi espíritu. Y yo escuché la voz de Dios decir, ustedes han entrado en una estación de cosecha. Y trajo a mi memoria aquel versículo que dijo, los que sembraron lo que se sembró con lágrimas, con regocijo, dice Dios desde la eternidad, los veo trayendo las gavillas. Y yo veo las gavillas reventando. Y yo escucho eso de Dios decir, con regocijo. Porque dice el Señor, yo los he introducido en una nueva estación, una nueva etapa. Es un nuevo vino. Es vino nuevo. La palabra que yo recibí para esta casa, para esta temporada, para el año profético nuevo, yo oí claramente la voz del Señor decir, diles que es un tiempo de vino nuevo, aceite nuevo. Y en ustedes derramo primeramente redoma de aceite, redoma de vino. Hay un vino nuevo. Y de hecho yo he estado, es como que estuve trabajando los odres, estuve trabajando a ustedes dos primeramente como odres, pero yo les doy a ustedes el adiestramiento, la mano como a los curtidores de cuero para preparar, para renovar odres en medio de esta casa, porque esta temporada, este año profético será un tiempo de vino nuevo, un tiempo de bendición nueva, un tiempo de aceite nuevo. Los voy a potenciar, dice el Espíritu de Dios, los voy a potenciar. Y yo escucho la voz del Señor decir, es una potencia porque es un combustible nuevo. Y yo veo la lámpara, porque así yo veo a Jesús moviéndose como cuando recibió el mensaje Juan y le dijo, háblale, escríbele a los príncipes, a los ángeles de las iglesias. Y en la visión Juan veía al que se pasea entre los candelabros, y yo veo el candelabro de esta casa, apóstol Mario Amán, y lo veo a usted, y yo escucho la voz de Dios decir, hay combustible nuevo, hay aceite nuevo. Ese aceite yo lo miro brillar, es como aceite dorado, es una nueva redoma, una nueva porción. Pero yo escucho la voz del Señor decir, una nueva participación en mi mesa. Van a participar de una gracia nueva, bendición nueva, aceite nuevo, porque es el cambio de ciclo.
nueva temporada, nueva estación, nuevo vino, nuevo aceite. Padre eterno, yo declaro que con regocijo, porque yo escucho la voz del Señor decir, diles que no olviden que hay un tiempo para traer las gavillas con regocijo. Y ustedes lo han iniciado a ver, entraron en esa estación con regocijo. Sí, hubo siembra con lágrimas, pero con regocijo traen sus gavillas. Y esas gavillas, primeramente, yo me gocé cuando me dijeron y me hablaron de sus hijos, y el Señor me dijo, ese es el fruto, la evidencia de lo que yo estoy hablando para ellos. Con regocijo traen las gavillas, y habrá para repartir, dice el Señor. Y van a repartir a los hijos, van a repartir a cada uno de los santos que yo entrego en esta casa. Nuevo vino, nuevo aceite, una redoma está siendo derramada. Yo veo el ángel del Señor derramando con un chofar en sus oídos aceite, aceite. Padre, tú los habilitas, Dios, para una dimensión del oír, para decretar más profunda, autorizados, Padre eterno, ungidos, habilitados, porque yo entiendo que una unción es habilitación, es empoderamiento para cumplir una comisión. Yo declaro que para este tiempo, Dios, este aceite los empodera en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo, porque hay aceite. Hay aceite. Hay aceite nuevo, vino nuevo, que es puesto en odres, que es puesto en lámparas, porque eso somos usted y yo. Lámparas. Nuestra luz no es propia, proviene de Él, que es la luz, y de su Espíritu, que es el combustible que desde nuestro interior genera luz y mantiene viva la llama. Yo lo declaro, Padre eterno, bendiciones nuevas, vino nuevo, gozo nuevo, Padre eterno. Hay gente que es como que estaba sin ancla, Padre eterno, de esperanza, pero yo declaro que hay esperanza nueva, Dios. Se renueva la esperanza, Padre. Yo declaro que hay gente que estaba en medio del turbión, en medio, Padre eterno, del vendaval, Padre eterno, en medio de lluvia borrascosa, Dios, que no es que se va a terminar, pero yo declaro que el estadio de paz, Padre eterno, viene a ellos y les invade paz. Cuán profunda paz, Dios, por el hecho de estar reposados, tranquilos, Dios, porque tú tienes el control, tú eres inmutable, no has cambiado. Cada palabra que has hablado sobre esta casa, y aún los que pudieran en algún momento ser alcanzados por la transmisión, Padre, yo profetizo, Dios eterno, que les pueda invadir, que les pueda, Padre eterno, desde el cielo surcar la luz, Padre eterno, que los traspase, Dios, también con esta palabra, en el nombre de Jesús. Gozo es entonces una profunda satisfacción, paz y esperanza que proviene de estar en la relación correcta con Dios, o sea, relación de amigos. Porque ¿quién quiere tener de enemigo a Dios? Confiar en sus promesas y en su carácter, que es inmutable, independientemente de las circunstancias y a lo externo que esté aconteciendo. El gozo no depende de lo externo, porque nos ubicamos aquí. El maestro está hablando de un gozo en esta plática de sobremesa en el preámbulo de una muerte ya anunciada. ¿Quién puede estar gozoso a punto de morir? Y ese gozo es el que pide Jesús para nosotros. Un gozo que puede permanecer y perdurar incluso aunque estemos a las puertas de algo no agradable o estar en medio de una situación desagradable. ¿Sabe? La felicidad suele depender de circunstancias, es pasajera, mientras que el gozo bíblico es constante porque se basa en la fe, en la confianza que tenemos en Dios y en su carácter inmutable. La felicidad me dicta o me prescribe satisfactores externos. ¿Y cuáles son esos satisfactores externos? Estudiar, tener un buen trabajo, buscar una promoción, y todo eso es bueno, no es malo. Pero cuando no se alcanza o no se tiene, no se puede estar feliz, y eso es normal.
Pero Dios no nos dice estar felices siempre, nos dice gozosos siempre. El gozo trabaja desde lo interior, desde lo más profundo. El verdadero gozo, hermanos, no depende de las circunstancias externas o de las cosas materiales. Depende de una promesa, depende del carácter de Dios, depende de saber que tenemos una relación con Dios. Dice Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo. De hecho, el gozo es uno de los pilares. La comida y la bebida son una necesidad básica para la vida. El gozo en el espíritu, hermanos, es esencial también, tan esencial como la comida en la vida del Hijo de Dios. No es comida, no es bebida, no es algo material, no procede de algo material. En resumen, hermanos, porque quiero pasar y avanzar para que podamos terminar. El gozo bíblico, vamos a decir, es un regalo de Dios, que no se ve afectado por las adversidades del mundo, sino que se nutre de la confianza, de su presencia patente y evidente en nuestras vidas. Se nutre de saber que somos salvos, se nutre de las promesas eternas que encontramos en su palabra y que Él ha hablado sobre nuestras vidas. Quiero hablar ahora de lo segundo, la importancia del gozo, características de ese gozo entonces. ¿Por qué es tan importante el gozo? Importancia del gozo del Señor, para luego pasar a lo tercero, que es donde yo me voy a detener un poquito más. Quiero correr. Características e importancia del gozo del Señor. Primero, hermanos, el gozo del Señor es el sello distintivo de un creyente genuino, hijo de Dios. Es el sello de garantía de que usted es hijo. Usted va y a veces compra un determinado producto y tiene que sello de garantía. Y el sello de garantía es un sello del fabricante que le da a usted fe. Y usted dice, no, esto es original, esto es legítimo, esto es lo que es porque el fabricante lo respalda. Y en primer lugar, entonces, el gozo del Señor es tan importante porque es el sello de garantía, el sello que legitima el hecho de que nosotros somos creyentes, hijos de Dios. Mire lo que dice el Salmo 51, versos 12 y 13. Es un sello por causa de la salvación. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Solo entonces. David la estaba pasando mal. Había pecado. Había asesinado. Había hecho algo atroz. Y en la oración le dice, devuélveme no le dice devuélveme la salvación. Le dice devuélveme el gozo que es producto de la salvación. Porque entonces podré abrir mi boca y enseñarle a los transgresores tu camino. O sea, el gozo del Señor, hermanos, es lo que nos diferencia. Es la marca indeleble que provoca que otros se conviertan porque te ven en aflicción, te ven en crisis, te ven en circunstancia, te ven en medio de que anda persiguiendo gente y entonces tus amigos dicen, ¿pero y qué le pasa a él? Que sí, a lo mejor usted también está preocupado, se le ha cruzado por la mente, pero usted sigue viniendo a culto, usted no está temeroso y a dónde me agarran y a dónde me van a agarrar y entonces me deportan. No, usted está reposado porque hay un gozo por causa de su salvación. En otras palabras, el gozo provoca que la gente se te acerque y te diga, ¿y por qué estás así? Se te quemó la casa, tuviste una pérdida, los hijos como que no quieren venir a la iglesia. Y por ahí dicen, anda en esto, anda en lo otro, un esposo, un familiar que está enfermo. Y la gente sabe tu realidad, la gente sabe lo que te está pasando.
Pero hay un gozo que no depende de ti, depende de tu salvación. Entonces, si usted es verdaderamente salvo, Jesús no nos estaba pidiendo algo imposible, porque ese gozo procede de nuestra salvación. Dice Romanos capítulo 5, verso 2, y usted dirá, ¿y cómo es que la salvación produce gozo? Hermano, ser salvo es estar del lado correcto. Ser salvo es estar ahora en la mesa del Padre. Ser salvo es estar recorriendo el camino que se llama la verdad y la vida, que nos lleva de vuelta a casa del Padre. Ser salvo es estar en estado de justificación. Y una traducción de la palabra justificación es estar en la relación correcta. Que ojo, que Dios te vea como justificado, ya no como culpable. ¿No es acaso eso maravilloso? Que ya Dios no me ve como culpable, que Dios ya no me ve como transgresor, sino que por medio de la justificación, por medio de la justicia de Cristo que me ha sido imputada, ahora Él me ve. Cada vez que me ve, ve la sangre del Cordero. Cada vez que ve a Cristo Jesús que me está vistiendo. Ve al nuevo hombre que ha sido creado conforme a justicia y santidad de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, para que usted vea. Usted dirá, ¿y cómo la salvación produce? Gozo, dice la Nueva Versión Internacional. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Mire qué maravilloso. Así que, puesto que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz. ¿No es maravilloso estar en paz con Dios? ¿No es maravilloso que ya no tienes la etiqueta de culpable? ¿No es maravilloso llevar un documento en el Espíritu que dice ya no se le puede condenar más por sus delitos, porque Él dijo tetelestai, consumado es, ya pagué por ellos? Llevamos una carta de libertad que dice que en paz estamos para con Dios. Eso produce gozo, porque yo no, ¿quién querría tener de enemigo a Dios? Porque eso éramos enemigos de Dios. Entonces, en primer lugar, así que dice, regocijémonos siempre por la esperanza que tenemos. ¿Esperanza de qué? De que nos van a santificar y glorificar totalmente. Eso debería ser suficiente combustible para regocijarse. Por eso Pablo dice, así que el que está en ese estado, si hubiera alguno aquí que dice, me están hablando como en chino, tal vez podría ser que usted todavía no es salvo. O alguien en la transmisión lo está viendo y dice, yo no entiendo eso. Tal vez usted hoy necesita nacer de nuevo para ser justificado. Y entonces, para que podamos hablar el mismo idioma. Y una vez usted justificado por la fe, va a tener ese gozo que tengo yo, porque usted dirá, es que usted no tiene los problemas que yo tiene. Ni yo creo que usted sepa los que yo tengo o podría estar teniendo. Usted tiene problemas, yo los tengo, los han tenido sus apóstoles, padres espirituales. Todos tenemos problemas en este mundo. Y todos estos padecimientos, dijo Pedro, se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Aquí no hay nadie que no tenga problemas. Tal vez la montaña de problemas mío no sea como la suya, pero usted tiene los suyos y yo los míos. Problemas tengo, pero la salvación me produce un gozo que me permite estar aquí. El gozo del Señor nos brinda entonces la fortaleza para superar las circunstancias. Leamos Nehemías capítulo 8, verso 10, la Nueva Traducción Viviente. No se desalienten, dice, ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Qué es el gozo del Señor? Fortaleza. El del Señor. ¿Y por qué gozo oró Jesús en Juan? Por el de Él.
por el de Él. O sea que usted y yo tenemos el mismo gozo de Él, el mismo con el que Él enfrentó la cruz, usted y yo lo tenemos. Está al alcance, lo podemos abrazar, lo podemos tener. Y Nehemías les dice: no se desalienten ni estén tristes, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Este gozo, hermanos, nos permite soportar pruebas, nos permite superar adversidades. Jesús dijo que por el gozo puesto delante de Él no importó ir a la cruz, porque había un gozo por delante de todo esto. Es gozo que permanece en la prueba. Es gozo que no te va a remover del lugar donde estás, porque la adversidad, el viento, los problemas de la vida podrían estar soplando como un viento fuerte, pero este gozo te va a ayudar a sostenerte y superarlos. Yo no vine a hablarle de emoción. Tal vez yo le emocionaría si yo le dijera: mañana va a tener la cuenta llena con cientos de miles de dólares y dentro de unos años te aparecen tus papeles. Y le aseguro que usted brinca de alegría. Pero yo no vine a hablarle de eso. Yo vine a hablarle de que a pesar de que no lo vaya a tener posiblemente, hay algo que usted sigue teniendo: el gozo del Señor, que brinda fortaleza. Porque ni quiero prostituir la unción, ni decirle cosas, ni darle de comer ansias. Que opere Dios como tenga que operar. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Esté en la tierra donde usted esté, esté en la circunstancia que esté, sea la realidad y la atmósfera donde esté, el gozo del Señor le va a permitir a usted mantenerse firme en medio de la adversidad. Así que no esté triste, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Con ese gozo se puede entonces superar. Dos cosas dice Nehemías: no se desalienten ni estén tristes. En un estadio de infelicidad, que es lo contrario a felicidad, cuando usted no tiene lo que quisiera, el desaliento toca la puerta. Y a todos nos toca la puerta. Todos somos seres humanos. Todos somos vulnerables a la infelicidad. Perdón, no somos vulnerables a la infelicidad. A todos nos puede afectar. A todos en algún momento nos puede tocar la puerta de la desesperanza, el desaliento, porque las cosas no están marchando como quisiéramos. Pero Nehemías dijo: no se desalienten, no estén tristes. La tristeza es una emoción básica del ser humano. ¿Se vale estar triste? Claro que sí. Es una de las 6 emociones básicas que tiene el ser humano. Y viene ante una pérdida, viene ante algo que no salió como debió haber salido. Pero qué cruel, ¿verdad? Pareciera que le digan a alguien: no esté triste. Pero es que es porque nos está dando la receta, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Filipenses capítulo 4, verso 4, y usted dirá: ¿y cómo se puede estar gozoso siempre? Porque el gozo no depende de nosotros, depende del Señor. Dice Filipenses capítulo 4, verso 4: regocíjense en sus logros y cada vez que les vaya bien. Otra vez digo, regocíjense cada vez que les vaya bien. No, dice: regocíjense en el Señor siempre. ¿En quién? En el Señor. ¿Sabe que esas dos letras en? Usted está hoy en la iglesia. Usted está hoy en este recinto. Si usted está aquí en el recinto, quiere decir que no está afuera, sino adentro. O sea, cuando usted está en el Señor, ¿se acuerda que el primer día dije: qué felices son, dice, los que habitan a tu abrigo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor? Entonces yo estoy adentro de la sombra de sus alas. Él me envuelve, en Él tengo delicia, estoy en Él. ¿Y cómo se puede estar en Él? Todo comienza por establecer una relación, ser salvo. Regocíjense en el Señor siempre. Y luego vuelve a decir, otra vez lo digo, regocíjense en el Señor. Quizás algunos de ustedes se preguntan o dirán:
Es que usted no sabe lo que me está pasando. Otra vez vuelvo y le digo, usted tampoco sabe las que yo he pasado. Y seguimos de pie. Jesús estaba cara a cara. Lo pongo en el referente, porque ya vamos a entrar a la última etapa de este mensaje. ¿Sabe usted Jesús lo que estaba pasando? Estaba frente a la agonía que representaba ir a la cruz. Estaba a punto de ser entregado. Pablo, el autor de la carta a los filipenses, nos dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe desde dónde lo estaba diciendo? Desde una prisión, atrapado, restringido de libertad. En Cristo se puede, sin Cristo no. Dígale al que está a su lado: se puede estar gozoso siempre, dígale. En Cristo, o sea, entrando en el tabernáculo que es Cristo. Fuera del tabernáculo no, fuera de la sombra. Por eso el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra ¿de quién? Del Shaddai, del Dios que nutre, del Dios que sustenta, del Dios, porque Shaddai significa el Dios que es más que suficiente. Puede que no haya fruto en los de los olivos, puede que no haya en las vides fruto, dijo el profeta, puede que no haya ganado en los corrales, pero con todo yo me puedo gozar en el Dios de mi salvación. ¿Y quién es el Dios de mi salvación? Jesús, el que ha hecho su tabernáculo entre los hombres. Quiero terminar para hacer esto bien práctico. ¿Cómo adquirir ese gozo? El del Señor. ¿Cómo adquirir el gozo? Empezamos en Juan capítulo 15. Vuelvo a leer el verso. Dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Leímos que la ordenanza de Dios fue: 7 días celebrarán y su alegría y estarán completamente alegres. Jesús pide en oración al Padre y dice que mi gozo esté en ellos completo, no un pedazo de ese gozo, todo el gozo, el del Señor. No el que produce alguna alegría efímera o algún logro en esta vida. Todo eso, repito, es bueno, se celebra, se festeja, se salta de la alegría. Claro que se salta de la alegría, pero este gozo va más allá de lo efímero de la vida. Dice el Salmo 16:11. Con que lea esto podríamos ya terminar el mensaje, pero usted se estará preguntando: y cuando Jesús les dijo en la plática de postre, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, y usted dirá: pero díganos de qué cosas les habló, pues. Díganos de qué cosas les habló. Dice Salmo 16:11: me mostrarás la senda, el camino de la vida. Y dice: en tu presencia hay que poquito gozo, no dice plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Cuándo? Para siempre. Y usted dirá: pero es que eso es hasta que llegue yo al... No, es ya. Yo experimento, vivo. ¿Y acaso no estamos diciendo pues que tabernáculos es celebrar la presencia de Dios entre los hombres y su provisión entre los hombres? Jesús ya vino, ya tabernaculizó y ha hecho su morada entre los hombres. Ahora usted y yo somos templo y morada de Él. El Padre ha venido a habitar por el Espíritu en nosotros, está en nosotros. Y el salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Estamos en la senda de la vida, caminamos en esta vida, avanzamos por el sendero de la vida, porque Él es luz, es lámpara que dicta mis pasos. Pero en medio de esa vida habrá aflicción, sí, muchas veces, pero en la presencia de Él hay plenitud de gozo. Ahora, ¿de qué habló Jesús con ellos en la mesa?
volvamos ahí. Es que tal vez yo le jugué algo al inicio. Iniciamos ya la plática un poco adelante. Vámonos un poco atrás de la plática, porque Juan no es que nos deje en el aire. Vamos hasta el verso 4. Vamos hasta el verso 4. Recuerde, ¿a dónde hay plenitud de gozo? En su presencia hay plenitud de gozo. Jesús estaba platicando entonces con ellos. Y en medio de estarse tomando el cafecito, el té, lo que usted, el postre que sea de su preferencia, ya habían cenado. Estaban en la plática de sobremesa. Y esa plática duró varios capítulos. Están allí comiendo. Y de repente Jesús les dice, antes de decirle, ¿usted quiere saber cuáles son las cosas para que el gozo sea cumplido? Esto a mí me partió. Esto ya cuando lo conecté dije yo, no, ¿cómo es que el asunto que venís a hablar de la vid donde crecen las uvas? Sí, de la vid. Empieza a hablar de la vid verdadera porque es Él, la vid verdadera. Ahora usted entiende que no es ni casualidad que a Dios se le haya ocurrido desde el principio de la creación que las vides florecen en esa temporada. Y ahora Jesús va a hablar de la vid verdadera que es Él. Y nosotros somos ramas en esa vid. Y entonces dice el verso 4. Yo quiero que usted vaya contando conmigo. Vamos a leer del verso 4 al 10 de corrido. Y que vaya subrayando una palabra que es permanezcan. Mire cuántas veces mis abuelos decían, a buen entendedor, pocas palabras. Mire, dice el verso 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, está hablando de las ramas de una planta de uvas que florecen en tabernáculos. Dice, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece, segunda vez, en la vid, así tampoco ustedes, sino tercera vez, permanecen en mí. Verso 5, yo soy la vid, o sea, la planta de las uvas soy yo, ustedes las ramas. El que permanece, número 4, otra vez, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, o sea, uvas, para producir vino. Pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, quinta vez que se lo vuelve a decir, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Verso 7, sexta vez. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, séptima vez, pidan lo que quieran y les será hecho. Luego dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mí, octava vez, y sean mis discípulos, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, novena vez, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces dice el verso 11, estas cosas, ¿cuáles? Estas que acabamos de leer. Les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y sea gozo completo. Usted creía que es que yo le iba a dar una gran foto. De hecho es algo que usted ya lo ha leído un montón de veces. Pero hay 4 cositas que quiero decirle rápidamente en estos últimos 5 minutos que se desprenden de ahí. Hay 4 cosas que yo puedo subrayar de toda esa lectura. 10 veces dice permanezcan. ¿Sabe usted que el número 10 en la Biblia es comando? Es mandamiento. Y habla también de pacto. Yo digo, no es casualidad que 10 veces haya dicho permanezcan, 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 permanezcan. Si hay una palabra que usted se va a llevar hoy es permanezca. Y en ese permanecer, ¿a dónde? Lo leímos en el Salmo. En la presencia hay plenitud de gozo.
Y dice, estas cosas les habló. O sea que no es una cosa del otro mundo lo que les habló. Permanezcan, dijo. Dígale al que está a su lado, la clave es permanecer. Y para permanecer en medio de la prueba se necesita gozo. Para permanecer en la aflicción se necesita gozo. Para permanecer en los problemas se necesita gozo. Para permanecer en la tormenta se necesita gozo. Para permanecer en la pérdida de un ser querido se necesita gozo. Para permanecer en la persecución se necesita gozo. Para permanecer en medio del hambre, del frío, de la escasez se necesita gozo. Para permanecer aún en medio de la persecución y peligro de muerte se necesita gozo, que solo se obtiene en la presencia. Primera cosa que nos habla de la vid, de los pámpanos de la vid, se necesita rendición. Permanecer es rendirse. Si usted le pudiera hacer una entrevista a una rama de una vid, rendición es entregar mi vida, mis deseos, mi voluntad y preocupaciones para confiar en su voluntad y propósito. El pámpano somos nosotros. El pámpano necesita estar completamente rendido a la vid, pues sin la vid un pámpano no podría existir y no podría producir fruto. Hay que estar rendido. El pámpano no tiene su propia agenda. El pámpano se rige por la agenda de la vid, que es Jesús. Entonces, primer elemento, hay que estar completamente rendidos. Permanecer es estar completamente rendidos a la dependencia de que Él, que es la vid, me va a nutrir, me va a fortalecer y va a provocar. No soy yo el que produzco el fruto, es Él en mí por yo estar conectado. La rama cuando tiene que florecer va a florecer, cuando tiene que estar el gajo de la uva en ella va a estar porque está pegado y permanece. Entonces, primer elemento, hay que estar rendido. Segundo, dependencia. ¿Dónde encontramos eso? Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué es eso? Dependencia. Si hay alguien de quien se tiene que depender, porque a uno le dijeron, no hay, es que en esta vida no hay que andar dependiendo de nadie. Pero de Él sí. De Él sí hay que depender, tal vez de otros no. Pero de Él sí, usted y yo dependemos. Una rama no puede hacer nada sin la vid. Una rama no puede producir frutos sin la vid. ¿Usted acaso no ha cortado ramas alguna vez de un árbol y la tira y lo que pasó fue que se secó? Y Jesús lo está diciendo. Y esta en particular, porque hay unas ramas que sí, como que tienen la propiedad y el diseño, pero esta a la que se está refiriendo Jesús aquí, la vid, las uvas no. Usted le corta una rama y se secó. Dependencia completa. Mientras sigamos creyendo que por nosotros mismos lo podemos hacer, hermano, estamos dependiendo de nuestra inteligencia, estamos dependiendo de nuestra astucia, estamos dependiendo de nuestras habilidades. Esto se trata de depender de Él para poder dar fruto. Él lo dijo, si permanecemos, vamos a poder llevar mucho fruto. ¿Y sabe usted qué es el gozo? No lo dije atrás. ¿Sabe cómo lo cataloga Pablo en Gálatas? ¿Usted ha leído? Fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo produce fruto la rama de un árbol? Permaneciendo. Permaneciendo. El trabajo de extraer nutrientes lo hace la raíz. El trabajo de llevarle la savia bruta hasta la rama lo hace el tronco. Él es Jesús. Él es la raíz. Él es quien me nutre. El trabajo de extraer agua, el trabajo de extraer nutriente del suelo, lo hace todo el sistema de raíces. Yo lo único que tengo que hacer es permanecer. Dígale al que está a su lado, aquí se trata de permanecer. Dependencia completa. Que Dios sea todo en mi vida, en tu vida. ¿Sabe? Hasta que yo no me conciba como que soy nada, Él no hará nada en mí entonces. Y usted dirá, pero es que eso es baja autoestima. No,
en este contexto no es baja autoestima. La rama sin la vid no es nada. Usted y yo sin Dios somos nada. Por muy que yo sea ingeniero, que me adiestró mi padre para negocios, sin él soy nada. Y me tengo que seguir concibiendo siempre como nada sin él. Soy nada. Prefiero vivir en esa conciencia siempre, porque no me las sé todas. Él sí, soy nada, dependo de él, soy una rama nada más. ¿Y sabe qué es permanecer? Cuando uno lo traduce desde el idioma griego, que es la palabra meno en griego, que es a lo tercero que voy. Tercero, se necesita descansar en él y en sus promesas, porque la palabra permanecer, que viene del griego meno, es reposar. Reposar. Y usted dirá, a veces dice de la gente, es que reposado, que es qué fresco. Ese reposo, que es descanso, que es confort, que es refrigerio, saber que Él está en control. Por eso cada vez que Él dijo permanezcan, 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 están diciendo reposa, 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 descansa en mi promesa, descansa en mi presencia, descansa en que yo estoy en control y que para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Eso es reposar, es descansar. Aunque mi alma esté agitada, aunque mi pensamiento esté angustiado, pero desde lo más profundo mi espíritu lo conoce a Él y lo reconoce a Él, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Permanecer. Cuarto, y aquí vamos a terminar. ¿Qué se necesita para este gozo? Obediencia, hermanos. Número uno, yo le dije rendición. Es negarse. Rendir mi voluntad, mis deseos, rendir el yo. Segundo, le dije dependencia. Somos nada sin Él. Tercero, descansar en sus promesas. Y cuarto, obediencia. De hecho, Jesús mismo dijo, yo también los he guardado, dijo. O sea, Jesús se pone como referente y dice, este gozo que yo tengo hoy es porque yo he guardado los mandamientos del Padre. Estoy confiando en que el Padre me va a alzar y guardar de la tumba. Su espíritu, la inmensurable grandeza del poder de Dios, mismo poder que operó en Cristo, dice Pablo, levantándole los muertos. Él estaba seguro que el Padre no le iba a dejar en lo profundo del sepulcro. Y por eso Jesús dice, si permanecen en mí, van a obedecer mis palabras. Y si obedecen mis palabras, dice, entonces dijo más adelante Jesús, el Padre y yo vendremos y haremos morada, dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre, y yo también le amaré. Y esto es el sello. Y me manifestaré a Él. Usted tiene idea, póngase de pie. Usted tiene idea de lo que es que se manifieste la luz a un pámpano, que se manifieste la luz a uno que es hijo. O sea que Jesús lo que le estaba dando a estos es que le acompañaban en la mesa una hoja de ruta, un mapa. Por eso les dice después, todo esto les he hablado. ¿Quieren saber cómo es que yo estoy gozoso aún, aunque ya sé que voy a morir? Se los habló con esto que acabamos de hablar, de la vid que da fruto. Y en esto se regocija mi Padre, dice. En esto se glorifica mi Padre, en que den mucho fruto. En eso. ¿Y cómo se da fruto? Rindiéndome a Él. Está rendido a Él, dependiendo de Él, reposando en Él, obedeciendo a Él. Eso es permanecer.
y entonces yo me manifestaré a Él. Hay alguien que está necesitando una manifestación de Él en su vida. Lo que se ocupa es permanecer. Levante sus manos al cielo. Yo agradezco a Dios primeramente, pero agradezco también a los padres apostólicos, a los padres de esta casa, por brindarme la oportunidad, el privilegio de estar aquí. Ya son muchos los años, más de una década de estar viniendo aquí y ver gente que permanece, gente que insiste, que persiste, que resiste y que no va hacia atrás. Seguramente en todos estos años has tenido batallas, has tenido luchas, pero has permanecido. Y yo vine para hablar una palabra y vuelvo a recalcar, Dios ha dicho vino nuevo, aceite nuevo, pero no se pone vino nuevo en un odre que no sea renovado. Vino habla de gozo, y si el odre no es renovado, no participa del gozo de ese vino. Se echa a perder. Se echa a perder si el odre no se renueva. Todo calza tan perfecto. Todo está tan perfectamente construido en ese discurso llamado Biblia. Se desparrama. Ahora usted entenderá por qué es que muchas veces el gozo, porque el gozo del Señor permanece, es permanente. Pero si Él lo depositara, ese vino, que es tipo del gozo, en un odre no renovado, se echa a perder. Y entonces sería algo fugaz, efímero, como un chispazo nada más de alegría. Pero este es gozo permanente. Levante sus manos al cielo. Si usted quiere gozo permanente, hay que permanecer, hay que reposar, hay que descansar, hay que depender, hay que negarse. Levante sus manos al cielo, Padre bueno. En el nombre de Jesús yo declaro, Dios Padre, en medio de este maravilloso contexto, Dios, en el que celebramos con algarabía, Dios Padre, la obra de redención, en el que celebramos con algarabía, Padre eterno, que has hecho tu tabernáculo entre los hombres, Dios Padre, que viniste, que moriste en la cruz para dejarnos esta herencia maravillosa, gozo permanente. Con razón el sello de la fiesta era: y estarán completamente alegres. ¿Cómo no estar completamente alegres si en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre? Habíamos sido destituidos de tu gloria por el pecado, pero en Cristo Jesús acceso tenemos otra vez a la casa del Padre. El acceso lo perdieron Adán y Eva, pero en el postrer Adán, en Cristo Jesús, tenemos acceso nuevamente a tu casa, Padre. Y en esa casa hay plenitud de gozo, delicias, Padre eterno, para siempre. Padre Santo, si hubiera aquí una persona o algunas que todavía no han tenido, Dios Padre, la maravillosa experiencia de nacer de nuevo, hoy, Padre, yo te pido que tu espíritu se mueva, que tu espíritu toque las fibras más profundas del corazón, Dios, que hasta ahora no creía. O si alguien en la transmisión, Padre eterno, lo está oyendo, que lo puedas tocar para que pueda nacer de nuevo. Habrá alguien en medio de nosotros, alguien que vino hoy en esta mañana y dice: ¿sabe qué? Yo ese gozo del que usted está hablando jamás lo he experimentado. ¿Sabe? Tal vez hoy Dios está abriendo la puerta de salvación, porque Él mismo es la puerta. Habrá alguien que dice: yo hoy quiero nacer de nuevo y tener ese gozo de la salvación. O habrá alguien que por una vida desordenada se había alejado y, como David, ha perdido el gozo de la salvación.
Pero hoy usted le puede decir al Padre: Padre, devuélveme el gozo de tu salvación. Habrá alguien que pueda levantar su mano derecha allí bien en alto, porque dice: yo había perdido el gozo de la salvación. Yo estaba caminando fuera del orden de la justicia y la rectitud. Habrá alguien que necesite, de hecho, nacer de nuevo. Habrá alguien que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y dice: yo hoy quiero nacer de nuevo para tener ese gozo, porque todo comienza por ahí. Habrá alguien que dice: yo quiero que baje su mano. Levántenla solo aquellos que dicen: yo quiero hoy nacer de nuevo. Yo quiero hoy entregarle mi vida a Cristo Jesús. Yo quiero hoy nacer y tener ese gozo. ¿Habrá alguien? Alguien que dice: yo quiero nacer. ¿Usted, joven, quiere nacer de nuevo hoy, en este día? Venga aquí al frente. Venga aquí al frente. ¿Usted quiere nacer de nuevo hoy? Venga. ¿Habrá alguien más que dice: yo hoy quiero nacer de nuevo, entregarle mi vida a Cristo Jesús? Usted también hoy quiere nacer de nuevo, entregarle su vida a Cristo Jesús. Usted también quiere nacer de nuevo. Están tomando la decisión más importante que puede tomar un ser humano en su existencia. Hay momentos importantes en la vida. El primero es cuando nacemos y nos dio a luz nuestra madre. El segundo momento más importante, y que es más importante que el primero, es cuando volvemos a nacer. Y el tercer momento es cuando descubrimos nuestro propósito por haber nacido de nuevo. ¿Usted también quiere hoy nacer de nuevo y darle su vida a Cristo Jesús? Joven, ¿quieres nacer de nuevo hoy y entregarle tu vida a Cristo Jesús? Ven aquí al frente. Es la decisión más importante que puede tomar una persona. Jovencita, ¿quieres nacer de nuevo también hoy? Ven aquí al frente. Usted también quiere nacer de nuevo. Vengan todos aquí. Acérquense más, acérquense. Yo quiero que levanten sus manos allí donde están, todos ustedes. Son 7, 8. Joven, ¿quieres nacer de nuevo hoy también? Ven, acércate. Jovencito, ¿también quieres nacer de nuevo y entregarle tu vida a Cristo Jesús hoy? Ven. ¿Habrá alguien más? Él es la puerta. Él es la puerta para entrar en el tabernáculo, en la presencia. Yo quiero que todos ustedes que están aquí al frente repitan estas palabras conmigo. Ven, joven, ven hasta el frente, ven, acércate. Y digan conmigo: Padre Celestial, hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que estaba caminando por el camino de la maldad. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Me apropio del sacrificio de la cruz del Calvario y declaro que por la sangre de Jesús soy limpio, lavado. Todas mis iniquidades son lavadas. El corazón de piedra hoy viene a ser un corazón de carne, en el cual estará escrita tu palabra. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra y hacer tu tabernáculo aquí entre los hombres. Gracias, Padre, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Dígale ahora: Espíritu Santo, ven y llena mi vida, porque tú eres la promesa del Padre para los hijos. Y ahora que nací de nuevo, que nazco del agua y del Espíritu, entro en el reino, caminaré en el reino, viviré bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Por cuanto creí, también lo confieso y lo hablo públicamente, lo decreto a los 4 vientos. En mi corazón creí
Y hoy declaro que soy hijo de Dios y su espíritu me llena en todo mi ser. Permítanme hacer una oración por todos ustedes. Padre celestial, en el nombre de Jesús oro por cada vida, Dios. Traspásalos, Dios, con el poder de tu luz. Llénalos con tu luz. Sea la luz que tu espíritu, Dios, les alumbre, Dios Padre, en su interior. Como llama de fuego, como llama en su interior. Sopla con fuego, Dios Santo. Santifica, purifica, Padre eterno, que lo que está teniendo lugar hoy, Dios, el bautismo en el cuerpo, Dios, les estás conectando en el cuerpo, Dios, y ellos son parte ahora de la gran familia, insertados en la gran familia. Sopla, Espíritu Santo. Aún yo declaro, Dios, que estigmas, etiquetas, traumas, Padre eterno, ellos son nueva criatura hoy. Ellos han nacido, Dios, y tu espíritu llena, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Llénala, 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 Padre eterno, llénala. Llena a esta joven, Padre. Llénala con tu espíritu, Dios. Llénala con tu espíritu, con tu fuego. Abrázala, Padre, porque es hija. Abrázala. Llénalo, Espíritu Santo. Llénalo, traspásalo. Traspásalo, Espíritu Santo. Abre los ojos de su corazón ahora. Traspásalo, Dios. Traspásalo con luz. Traspásalo. Yo hablo a su espíritu, Dios. Yo hablo a las semillas que hay en él, porque son semillas de luz, Padre. Yo hablo a cada semilla, cada palabra, cada oración que ha sido establecida sobre él. Es oración de pacto. Y declaro que es hijo de pacto, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Guárdalo. ¿Con qué guardará el joven su camino, Dios? Con guardar tu palabra. Sea lámpara, sea luz, sea lumbrera, Padre eterno, tu palabra, Dios, en su vida. Si lo puede cantar por unos segundos. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia Yo quiero ahora hacer un segundo llamado. Le voy a invitar muy respetuosamente a todos ustedes. Felicidades. En el cielo hay fiestas por causa de ustedes. Han tomado la mejor decisión. Tal vez dirán, ¿y ahora qué voy a hacer? La gracia del Padre les va a enseñar, les va a adiestrar. No es nuestra fuerza, es la gracia del Padre operando, dándonos habilidad para alcanzar, lograr y dejar lo que en las propias fuerzas no se puede. Que Dios les bendiga y que su espíritu rebose y rebalse sus copas en este día. Pueden sentarse, ustedes que están aquí. Y yo quiero hacer un segundo llamado. Tal vez hay alguien como David en el Salmo 51 que había perdido el gozo de la salvación, o sea que usted ya había nacido de nuevo, pero tal vez usted estaba viviendo una vida desordenada, fuera del marco legal. O sea, vivir en la palabra, vivir en la verdad. Se lo pongo más fácil. Había estado viviendo en pecado como se le antoja. Y usted dijo esta mañana, ese gozo no lo he sentido últimamente. No veo que esté en mi interior. David tuvo que decirle al Padre, devuélveme el gozo, porque no es el diablo el que se lo va a devolver. Solo el Padre lo puede dar nuevamente. Habrá alguien que levanta su mano ahí donde está, que ya ha nacido de nuevo, pero que dice, yo estaba viviendo no como debía vivir. Y que dice, yo necesito experimentar el gozo de la salvación nuevamente. Habrá alguien que dice, yo hoy valientemente necesito decirle a mi Padre, devuélveme. No lo voy a invitar a que pase al frente, pero sí quiero darle una instrucción. Dígale allí en su corazón. David se lo tuvo que decir al Padre, devuélveme el gozo de la salvación
hágalo con su propia boca. Pídaselo al Padre, porque es el gozo del Señor. No se lo puedo dar yo. No se lo va a brindar una imposición de manos de su pastor. Es al Padre a quien se lo pedimos. Le doy un minuto para que haga ese diálogo allí con el Padre, allí donde está. Tu presencia, hay plenitud a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. delicias a tu diestra, por siempre, para Padre siempre. eterno, Me gozo yo quiero declarar, Dios Santo, que es un sí y un amén, Padre Santo, sobre la vida de cada hombre y cada mujer. Que esta palabra, Dios, sea una promesa viva, fuente de agua, Dios, para el año, Dios, profético, Dios Padre, que ha comenzado, Dios eterno. Que sea como un caudal de aguas, Padre eterno, que seguirá circundando, que seguirá abriendo, que seguirá surcando el camino a lo largo de la nueva estación, de la nueva temporada profética que ha iniciado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaro, Padre. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están realmente alegres? Bueno, yo añado a la oración del profeta que les dure toda la vida. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles en Arpas y Copas.